folder, pages, y dentro de esa carpeta vamos a tener, igual que en el API, tenemos lugares que pueden acceder de forma pública y lugares que se pueden acceder únicamente si están autenticados y autorizados. Entonces vamos a poner dos estructuras, public y private, que ahí es donde vamos a manejar las páginas que corresponden a privados o públicos. Ok, la forma en cómo se analiza esto, todo este programa, es basándose en algo llamado estructuración de componentes, saber identificar cuáles componentes y que hay componentes de orden mayor. ¿Qué significa eso? De que tenemos que trabajar como la semántica de HTML. El cuerpo de un elemento es el contenedor de varias secciones y esas secciones a su vez son independientes una de la otra. Lo mismo vamos a trabajar en React y para así poder crear componentes que son fáciles de utilizar y que no tengan dependencia o mucha dependencia para poder trabajar por sí solo. Entonces, para eso, vamos a ver si podemos armar un pequeño diagramita aquí para que lo entendamos mejor. Ok, prácticamente vamos a tener una página. Ok, este es el contenedor de nuestra página y vamos a hacer una aplicación que se parezca bastante a una web app. Entonces vamos a incluir un encabezado, la parte superior. Este encabezado generalmente lo que contiene es el título y este va a ser un componente. En la parte inferior vamos a tener otro componente. ¿Ok? Y este componente en sí lo que me va a servir es hacerlo como un menú. ¿Ok? Entonces cada cuadrito representa un componente y este componente, por así decirlo, estos tres menús son el mismo, tienen la misma funcionalidad. Entonces solo vamos a crear un componente y en el contenedor del menú que va a estar aquí abajo vamos a incluir tres etiquetas de este componente. De esa forma vamos a ir componiendo toda la estructura de una página. E internamente pueden haber varias situaciones que podemos trabajar. Por ejemplo, ahorita voy a duplicar todo esto. Puedo tener un esquema simple y sencillo, como el de una lista. De elementos. Para cuando hagamos esta lista vamos a usar una técnica llamada scroll infinito. Carga solamente los elementos básicos y después a medida uno va haciendo scroll va cargando el resto de la lista para no ir sobrecargando la red. Es bien interesante y sencillo de usar. Vamos a crear formularios también que permita hacer la captura de ciertos datos. Y todo esto, por así decirlo, cada cuadrito del menú corresponde a una página. Y este menú va a cambiar de acuerdo a si el elemento está autorizado y autenticado a ser una parte pública y una parte privada, dependiendo de lo que vayamos a realizar en nuestra aplicación. ¿Ok? Entonces, para hacer todos estos pedacitos, todos estos componentes, cada uno corresponde a un archivo distinto. Y cada página, como tal, también corresponde a uno específico. Pero todos ellos tienen ciertos elementos que son comunes. Por ejemplo, el título de la página está activa, y todo eso lo podemos manejar perfectamente como componentes heredados. Ya vamos a ver cómo vamos a hacer eso. Hasta el momento, ¿alguna pregunta?
Cada cuadro grande sería un componente, por así decirlo. Ahora, hay componentes que simplemente es la misma instancia con diferentes propiedades. O sea que, por ejemplo, los pedacitos del menú sería uno específico. Fue una pregunta que hizo Luis Motiño, que si cada cuadro en la pantalla es un componente. Igual, en el de las listas solo hacemos un componente y el elemento de cada componente va a depender de la información que se le proporcione a través de sus propiedades. ¿Qué te sucede? ¿En serio? Estás loca. Todo lo que haces es incorrecto. Y sabes que me siento como una tonta ahora por confiar más en ti que en él. Está buena la novela. Ok, entonces continuando, regresemos a la parte de la codificación. Y lo primero que vamos a hacer es realizar una estructura común para trabajar toda la parte de las páginas. Como ven aquí, todo esto requiere de una página. Entonces vamos a crear dentro de Pages un componente, por así decirlo, básico, que permita establecer las páginas de cada uno. Entonces vamos a crear un nuevo archivo. Vamos a poner un page. Vamos a importar React from React. Y la página en sí no maneja un estado propio. No maneja un estado propio, solo es un, por así decirlo, un contenedor. Entonces, para trabajarlo de esa forma, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a exportar una función y vamos a ir incorporando las propiedades que se van a requerir. Ok, y como todo, vamos a retornar el pseudo HTML que represente una página. ¿Qué sería una página? Aquí ponemos una sección, le podemos poner el class name igual a page. Hoy vamos a ver también cómo incorporarle lo que serían páginas HTML, bueno, estilos a todo este documento. Y dentro de él ya tenemos algo llamado header y un footer. Entonces lo vamos a importar. Ahora, una recomendación, a diferencia de PHP, les recuerdo que las rutas que se utilizan para importar son relativas al documento que estoy editando. No es relativo a la raíz como lo hacíamos en PHP. Entonces tengan ese pequeño cuidado. Jorge me pregunta que si es algo específico en general, es siempre recomendado o obligatorio hacer un componente para ello. Pues si son elementos generales que no están establecidos en la especificación de HTML, pues se crea un componente para hacerlo. Si es algo bien específico, igual. Los componentes son sí o sí. La forma en cómo los va a trabajar es dependiendo de la responsabilidad que tenga cada elemento. Aquí lo vamos a ver. Por ejemplo, la section, lo que quiero hacer es un componente que sea algo relativamente sencillo de utilizar, como que si fuera un master page. ¿Se acuerdan que en PHP el periodo pasado usamos el layout? Prácticamente este page va a hacer esa función, como que si fuera un layout para todos los demás componentes y tener las partes comunes y generales entre todas. Entonces, ahí sí sería más o menos crear un componente para cada elemento que sería bien específico. Y si se repite ese componente en algún otro lado, pues ya es algo más genérico, también se hace uno. Es correcto, el page sería como una plantilla para las demás páginas que vamos a utilizar. Ok, entonces continuemos, vamos a incorporar aquí el header, que requiere un título. Ya lo habíamos hablado, entonces ese vamos a poner aquí, podemos pasarle
solo es uno. Page title o por defecto un page. Entonces, de las propiedades vamos a extraer page title y solo vamos a extraer el children porque lo vamos a ocupar. Luego tenemos parte del main y en el main vamos a incorporar todo lo que sería el children. ¿Ok? Y abajo ocupamos el footer que habíamos creado también. Footer. Ok, entonces de esta forma tenemos una página como plantilla. Ahorita no tiene mucho, solo tiene lo que le mandamos en el footer y lo que le mandamos en el header. Y cualquier elemento que acomode. Entonces vamos a hacer una página pública ahorita. Yo recomiendo para manejar el orden cada componente en su propio folder. En este caso vamos a hacer una página del home. ¿Ok? El name. Okay, ahí vamos a incorporar un nuevo archivo. Home.js. Ok, en ese home.s igual ocupamos el React y vamos a importar page la página. Y ahorita como el homepage solamente es algo de contenido, no tiene ninguna ningún elemento que permita o necesite un estado, entonces lo vamos a hacer de forma funcional. Entonces, export default. Y vamos a retornar nuestra plantilla que acabamos de hacer. Con el page title va a ser igual a homepage, pongámosle. Y dentro del page vamos a poner todos los elementos que se ocupen, que van a estar dentro del main, dentro del componente. Entonces aquí pongamos un párrafo y un lorem, solamente para poner algo. Y para poderlo observar. Ahora vamos a trabajar en nuestro app.js. Esto no lo vamos a ocupar por los momentos. Y vamos a cambiar el header por page de los componentes pages, en este caso el public home, sería home, perdón. Ocupamos footer y solo ponemos home. Ok, y observamos lo que se creó, me tiró un error. Resolve public home. A ver, components, pages, public, home. Me falta el archivo, home. Algo dice raro. No, le puse el doble y es solo uno. Ahora sí.
Estamos en la página, page title 0 me dice. Y ahí tenemos un componente basado en los elementos que tenemos. ¿Alguna pregunta? Ok, entonces la página de la plantilla la crea de los dos componentes, el header y el footer, y una parte del main. Y el home es el que, por así decirlo, implementa el componente page. Entonces la plantilla en sí es simplemente un componente que permite enlazar más componentes. Ok, entonces ahora pongámosle estilo, porque esto se ve espantoso. Voy a ponerlo en modo de dispositivo para que lo veamos mejor. Y lo vamos a poner como un iPhone 5S, que es más pequeño. Ok, ¿lo logran ver? Ok, ¿cómo le aplicamos estilo? Los estilos en CSS pueden ser establecidos internamente o pueden ser incorporados dentro de microarchivos CSS para cada componente. O sea que yo puedo establecer un estilo específicamente para cada, componente. Por ejemplo, vamos a trabajar con el page.js. Ok, yo puedo poner un nuevo archivo llamado page.css. Observan de que aquí puse un class name llamado page. Entonces en page CSS voy a usar como CSS normal, aparte del page. Entonces vamos a hacer algo sencillo. Background color. Vamos a establecer un gris oscuro a un azul oscuro. Pongámoslo mejor. Ok, para que veamos cómo se muestra. Y para usarlo en el componente, voy a usar un import y solamente voy a ponerle el nombre page.css. Eso es todo lo que ocupamos. Con esto, React Create React va a agarrar el CSS que estamos importando y eso lo va a incluir en un bundle específico de puro CSS. O sea que todos los CSS pequeñitos los va a unir en uno solo grande y ese es el que va a usar para la aplicación. Eso nos permite hacer diseños bien atómicos y bien sencillos de utilizar. Compare me dice, puse S y S. Entonces así van a poder observar de que la clase compage tiene el elemento completo. Ok, ¿qué cosas tengo que verificar ahí? Primero estamos viendo de que hay valores en el CSS que no nos agradan, que no lo corresponden, y vamos a ir aplicando ciertos aspectos sencillos. Por ejemplo, le vamos a poner un display flex, en este caso, align items, vamos a ponerlo de que en el axis, como ahorita es por columna, vamos a poner center. Con eso vamos a ver el comportamiento. Y justify content, lo vamos a poner algo llamado stretch. Bueno, space between. Ok.
Si observan aquí, me lo está poniendo entre columnas y no es lo que queremos. Entonces vamos a ponerle el flex direction y decirle que lo queremos por columna. Entonces ahora ya está puesto de arriba hacia abajo. ¿Qué vamos a ponerle? Vamos a ponerle el min height establecido así en viewport height para hacerlo de que crezca del todo y tener una página del tamaño completo. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Ok. Aquí tenemos nuestro aplicativo corriendo. Una consulta, si me puede responder alguien. ¿Pueden ver la pantalla ahorita o son, ven lo que yo estoy viendo? De que estoy viendo aquí las cámaras de todos y el chat que tenemos abierto. O si están viendo el navegador. Sí se ve. Ok, perfecto. Ok, sí, es que yo estaba ocupado porque creía que no lo estaba viendo todo. Ok, entonces vamos a aplicarle entonces directamente al header y al footer CSS. Mismo esquema, footer.css y en el header también un header.css simplemente para darles estilo. Entonces en el footer, no me acuerdo cómo estaba el footer, vamos a ver qué pusimos. El footer es un footer. Entonces en el CSS vamos a poner el atributo, le vamos a decir ok, background color, vamos a hacerlo dark, negro y un color blanco para la letra. Ok, y le vamos a dar un padding de 1M y un font size lo vamos a reducir a 0.8 em. Ok, y ese footer lo vamos a incorporar dentro del componente y le decimos import y le damos un footer.css. Okay, vamos a refactar algunos estilos aquí. El width es de 100 viewport width completito. Entonces el footer ahí se mira bien interesante. El page. Cambiamos el color a un blanco completo y sí. Para que se mire interesante. Abajo hay un margen, eso se lo vamos a quitar al... Que hay una PPJ-CSS haciendo un montón de cosas raras ahí. Borramos todo esto, no lo ocupamos.
hay un espacio abajo. Démosle el padding y el margin. Y index CSS también. Ok. No me agrada ese de ahí, pero ese nomás. ¿Dónde sería? El div. Hay algo ahí que me está haciendo problemas. Realmente no hay ningún lío. Ahí es el Chrome el que me está haciendo la mala pasada. Ok. Entonces sigamos con el page CSS. Ahí disculpen el retraso. También dentro del page tenemos un main. Al main le vamos a poner un padding de un EM para que se mire adecuado. Y en el header CSS, que no hemos hecho nada, tenemos un H1, pero vamos a ponerle solamente un H1. Entonces vamos al H1 a ponerle un background. Vamos a importarlo de un solo.
Ponemos un H1 y este H1 lo vamos a poner background color negro y un color white. Ok. Sabemos de que el width va a tener que ser 100 por width. Margin 0 y padding de 1. Bajémosle a leer. Ok. Pongamos un text online. Bueno, y ahí vamos dándole forma a nuestra aplicación. Así es como trabajamos las páginas. Les recomiendo ir empezando a armar página por página. Y para ir probando cada página, por ejemplo, vamos a hacer uno nuevo. Probamos todo esto. Para que vayan avanzando. Ok, vamos a crear una nueva página. En este caso, en público. Vamos a crear un nuevo. Login. El que vamos a usar para loguearse. Login.js. Import React from React. Y en este caso sí ocupamos manejar un estado. Ok, por tanto lo vamos a hacer a partir de una clase. Entonces vamos a incorporar component también. Y vamos a hacer una export default de class login extends component. Vamos a darle un return. Ocupamos nuestro page. Ups, perdón, esto me falta un render. Y vamos a ocupar page from. Page. Ahora hacemos page title igual a iniciar. Y aquí podemos establecer field set. Input type text. Name es igual a email. Value. Ahorita no le pongamos un value. Ponemos un label. ¿Se acuerdan que le había dicho de que no permitía el for? Entonces me piden que use HTML4. Aquí me hace falta el ID. Entonces el HTML4 tiene que ser igual al ID. Correo. Password. Contraseña. Input type password. Aquí tenemos password y password. Y después ocupamos unos botones. Iniciar sesión. Vamos a poner aquí crear cuenta.
Ok, tengo una página. Si se fijan, los componentes similares al de un elemento específico. Y para poderlo probar que funcione, vamos a establecer en app.js, vamos a importar el componente, parte de los públicos, login, login. Y en vez de usar home, usamos login. ¿Ok? Y si observan, forma sencilla, tenemos el correo, la contraseña, iniciar y crear cuenta. ¿Alguna consulta? Diga, Oscar. Es correcto, la pregunta es que en vez de abrir home, abrimos login. Ahorita lo estamos haciendo desde esta forma, solo para poder hacer las pruebas y que ustedes hoy en la noche puedan ir avanzando en crear todas las pantallas de las funcionalidades que van a realizar. Sí, eso lo vamos a ver el día de mañana. Continuando con la pregunta de Oscar, en vez de abrir y estar cambiando el componente ahí, lo que vamos a implementar es algo llamado un enrutador. Vamos a usar un enrutador y ese enrutador me va a determinar a qué página va a ir o no. Eso es vamos a crear el menú para poderlo hacer y una vez logueado, esto me envía a otra página. Si quieren ir leyendo un poquito, el componente que vamos a usar se llama React Router y ese me va a permitir establecer todas las páginas en esta parte de aquí. Van a ver qué interesante va a ser. Y esas páginas las vamos a poder ir corriendo de un lado a otro y usar su API para poder redireccionar de un lado a otro, sin siquiera salir de la pantalla, de la misma pantalla. Me pregunta José Eduardo Salgado que si es lo mismo el navbar, el enrutador. No, el enrutador es el concepto, es el algoritmo detrás que lo controla, el que gestiona toda la parte de dónde estoy, hacia dónde voy, el de interceptar las acciones predeterminadas. Y lo que sí sucede es el navbar va a tener mucha influencia en el comportamiento del enrutador. O sea, el navbar le va a decir al enrutador qué hacer, a dónde dirigirse. Entonces, sí, están relacionados, pero no es lo mismo. Más o menos, es similar. Es muy similar. El enrutador funciona como el index que usamos en PHP, sí, es muy similar. Es en esta clase sería una lista de componentes y lo que hace es machar la ruta establecida en el hash, y según esa ruta establecida en el hash, así como en el page index, determina qué página se va a renderizar o no. Entonces sí, es muy, muy similar, definitivamente. Ok, si se preguntan si voy a subir esto al repositorio, en efecto, sí lo voy a subir. Y bueno, la sesión se está guardando, se está grabando, así que se van a... Voy a tratar de subir al canal de YouTube lo que hemos estado haciendo. Preguntan si las validaciones se realizan en los pages components. Ok, también eso lo vamos a ver más adelante. Eso creo que es tema del jueves. El jueves mañana vamos a enrutar, vamos a cambiar páginas de un lado a otro. El jueves ya empezamos a capturar la data de los formularios. Ahorita lo que hice fue poner formulario, pero realmente eso no hace nada. Entonces, ya el jueves que vamos a empezar a trabajar con formularios y vamos a realizar las validaciones correspondientes a los cambios ingresados. Por eso es que hay que saber en dónde manejar. ¿Cómo puedo hacer validaciones? Las validaciones las puedo hacer
reaccionando a eventos. ¿Y cómo reacciona a eventos? Manejando un estado del componente. ¿Cómo manejo el estado del componente? Usando un componente heredado. A menos que nos metamos a un tema de hooks, pero eso ya es un tema más avanzado. Si tenemos un chancecito, lo podemos trabajar. Definitivamente. Acuérdense de que esto que estamos desarrollando, este API que se está viendo ahorita, el frontend, no se corre en el servidor, eso se va corriendo en el server. Entonces, con expresiones regulares de JavaScript se pueden hacer perfectamente las validaciones. Lo vamos a ver, pero no se preocupen, eso es un tema bien bonito. ¿Alguna otra pregunta? Ok, entonces esto lo voy a subir el día de hoy. Vámonos ahorita. Ok, ya está arriba en el repositorio la codificación que se hizo el día de hoy. Recomiendo échenlo a andar y empiecen a trabajar sus pantallas. Ya vieron qué fácil es armar un formulario. No se preocupen por el estilo ahorita. Ahorita hagan que se muestren los formularios y que tengan diferentes pantallas para las diferentes acciones. Ok, de esa forma ya pueden ir avanzando bastante en su proyecto. Mañana vamos a enseñarles, como les decía anteriormente, cómo hacer el enrutamiento adecuado para poder trabajar con él. Bueno, listo. Entonces se nos acabó el tiempo. Nos vemos mañana. Tengan unas buenas noches y cuídense.